¿Campesino con 20 millones? Bernardo soltó una carcajada que retumbó en todo el banco. Le arrancó el sombrero de las manos y lo mostró a todos como un trofeo. El anciano no dijo nada. No sabía que acababa de cometer el peor error de su vida. El Banco Nacional de Inversiones abría sus puertas a las 9 en punto de la mañana. Sus pisos de mármol italiano brillaban bajo la luz de los candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado. Las columnas corintias se alzaban imponentes, custodiando un espacio diseñado para intimidar a quienes no pertenecían a cierto nivel social. Los empleados vestían trajes impecables, caminaban con pasos medidos y hablaban en susurros calculados. Todo en aquel lugar gritaba exclusividad. Camila Herrera, una joven de 27 años con cabello recogido en un moño perfecto, revisaba los documentos del primer cliente del día cuando escuchó el sonido. Era un ruido diferente, casi ofensivo en aquel templo del dinero, el golpe sordo de unas botas contra el mármol. Levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa. Un anciano acababa de cruzar la puerta principal. Tendría unos 72 años, quizás más. Su rostro estaba curtido por décadas bajo el sol, con arrugas profundas que contaban historias de trabajo duro y madrugadas interminables. Vestía una camisa de cuadros rojos desgastada por los años, un pantalón de trabajo manchado de tierra y unos tirantes que apenas sostenían la tela gastada. En sus pies, unas botas de caucho cubiertas de barro seco que dejaban pequeñas huellas en el piso inmaculado. Entre sus manos callosas sostenía un sombrero de paja, apretándolo contra su pecho como si fuera un tesoro. Se llamaba Donato Ferreira, aunque nadie en aquel banco lo sabía todavía. Los clientes que esperaban en los sillones de cuero voltearon a mirarlo. Una mujer de collar de perlas frunció el ceño con disgusto. Un hombre de traje gris se alejó 2 pasos, como si la pobreza fuera contagiosa. Los susurros comenzaron a propagarse como veneno. Camila sintió una punzada de incomodidad. Algo en la dignidad silenciosa de aquel hombre la conmovió. Se puso de pie, lista para atenderlo, cuando una voz cortó el aire. «Yo me encargo». Bernardo Vidal apareció como una sombra elegante. Tenía 42 años, cabello engominado hacia atrás, un traje azul marino que costaba más que el salario anual de muchos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era el gerente regional, conocido entre los empleados por 2 cosas: su eficiencia despiadada y su desprecio apenas disimulado hacia cualquiera que no cumpliera con sus estándares de riqueza. Caminó hacia Donato con pasos lentos, calculados, como un depredador que no tiene prisa porque sabe que su presa no puede escapar. «Buenos días», dijo Bernardo pronunciando cada sílaba con una condescendencia que goteaba como ácido. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?» Donato levantó la vista. Sus ojos oscuros, enmarcados por párpados cansados, se encontraron con los de Bernardo. No había miedo en ellos, solo una calma desconcertante. «Buenos días, joven», respondió con voz ronca pero firme. «Necesito hacer una transferencia». Bernardo ladeó la cabeza divertido. «¿Una transferencia?», repitió, saboreando las palabras. «Entiendo. ¿Y de qué monto estamos hablando?». Los empleados más cercanos habían dejado de fingir que trabajaban. Camila apretaba los documentos contra su pecho, sintiendo que algo malo estaba por suceder. «20 millones», dijo Donato con la misma naturalidad con la que habría dicho 20 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Pareció que hasta el aire se había congelado. Bernardo parpadeó una vez, 2 veces, procesando lo que acababa de escuchar. Luego su rostro se transformó. La sonrisa condescendiente se convirtió en una mueca de burla abierta. «¿Perdón?», preguntó alzando la voz deliberadamente para que todos escucharan. «¿Dijo 20 millones?» «Así es»,
confirmó Donato sin inmutarse. 20 millones. Es para una inversión. Necesito que salga hoy antes del mediodía. Bernardo giró hacia los empleados, extendiendo los brazos como un presentador de circo. ¿Escucharon todos? Nuestro amigo campesino aquí quiere transferir 20 millones. Las risas comenzaron a brotar, primero tímidas, luego más abiertas. Un empleado joven se cubrió la boca. La mujer del collar de perlas soltó una carcajada nasal. El hombre de traje gris negó con la cabeza, divertido por el espectáculo. Camila no se rió. Apretó los labios y bajó la mirada, avergonzada de sus colegas, avergonzada del lugar donde trabajaba. Bernardo se acercó más a Donato, invadiendo su espacio personal. Podía oler la tierra en su ropa. El sudor honesto de quien trabaja bajo el sol le revolvía el estómago. «Señor», dijo en un tono falsamente amable, «¿está seguro de que no se confundió de lugar? La oficina de asistencia social está a 3 calles de aquí. Ahí pueden ayudarlo con lo que realmente necesita». Donato no retrocedió ni un centímetro. «No estoy confundido», respondió. «Tengo una cuenta en este banco. Solo necesito hacer la transferencia». Bernardo entrecerró los ojos. Ese anciano era más terco de lo que esperaba. Normalmente, 1 o 2 humillaciones bastaban para que personas como él salieran corriendo con la cola entre las patas. «¿Tiene una cuenta aquí?», preguntó con incredulidad teatral. «¿A nombre de quién?». «A nombre de Donato Ferreira». Bernardo chasqueó los dedos hacia Camila sin siquiera mirarla. «Revisa si existe alguna cuenta a ese nombre, aunque lo dudo mucho». Camila titubeó un segundo antes de acercarse a la computadora. «Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas». Los dedos de Camila temblaban mientras tecleaba el nombre en el sistema. Donato Ferreira. La pantalla tardó unos segundos en cargar, segundos que parecieron eternos. Bernardo tamborileaba los dedos sobre el mostrador de mármol, su sonrisa de suficiencia intacta. Ya estaba saboreando el momento en que confirmaría que aquel viejo mentiroso no tenía ni un centavo en el banco. La pantalla parpadeó. Camila contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver los números, pero antes de que pudiera decir algo, Bernardo le arrebató el teclado. «Déjame ver eso», ordenó con impaciencia, pero no miró la pantalla. En cambio, se giró hacia Donato con una expresión de desprecio renovado. Había decidido que no importaba lo que dijera el sistema. Aquel campesino no pertenecía a su banco, y él se encargaría de dejarlo claro. «¿Sabe qué, señor Ferreira?», dijo Bernardo, pronunciando el apellido como si fuera un insulto. «Aunque por algún milagro tuviera una cuenta aquí, hay ciertos estándares que debemos mantener». Se acercó un paso más. Donato permanecía inmóvil, su sombrero de paja todavía apretado contra el pecho. «Este banco», continuó Bernardo, alzando la voz para que cada persona en la sucursal pudiera escucharlo, «no es para cualquiera. Aquí vienen personas importantes, empresarios, gente con educación, no campesinos que huelen a establo». Un murmullo recorrió la sala. Algunos clientes asintieron con aprobación, otros simplemente observaban, fascinados por el espectáculo cruel que se desarrollaba ante sus ojos. Donato no dijo nada. Su rostro permanecía sereno, casi pétreo. Solo sus manos delataban alguna emoción. Los nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el sombrero. Bernardo notó el gesto y su sonrisa se amplió. Había encontrado el punto débil. «¿Qué es eso que sostiene con tanto cariño?», preguntó con falsa curiosidad. «¿Su posesión más valiosa?». Sin esperar respuesta, extendió la mano
y arrancó el sombrero de las manos de Donato con un movimiento brusco. «¡Miren todos!», exclamó Bernardo, alzando el sombrero como si fuera un trofeo de caza. «El sombrero del millonario campesino». Las carcajadas estallaron en la sala. El empleado joven ya no se molestaba en cubrir su boca. La mujer del collar de perlas aplaudía suavemente, divertida. Hasta el guardia de seguridad en la puerta esbozaba una sonrisa. Camila sintió náuseas. Quería gritar, quería defender a aquel anciano, pero el miedo la paralizaba. Bernardo era conocido por destruir carreras con la misma facilidad con la que humillaba clientes. Donato extendió la mano lentamente, pidiendo en silencio que le devolvieran su sombrero. El gesto era digno, sin súplica, solo una petición tranquila. Bernardo rió con más fuerza. «¿Lo quiere de vuelta?», preguntó burlonamente. «Está bien, se lo devuelvo». Y con un movimiento despectivo lanzó el sombrero al suelo. La paja crujió contra el mármol. Algunas fibras se desprendieron. «Ahí tiene», dijo Bernardo. «Recójalo. Estoy seguro de que está acostumbrado a recoger cosas del suelo». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio de la anticipación burlona. Era algo más pesado, más incómodo. Incluso algunos de los que habían reído comenzaban a sentirse perturbados por la crueldad del espectáculo. Donato miró el sombrero en el suelo, luego miró a Bernardo. Sus ojos oscuros no mostraban rabia ni humillación. Había algo más profundo en ellos. Algo que Bernardo no supo interpretar y que por primera vez lo hizo sentir vagamente incómodo. El anciano se inclinó lentamente, con la dignidad de quien ha trabajado la tierra toda su vida, y recogió su sombrero. Lo sacudió con cuidado, quitando el polvo inexistente del mármol impecable. Luego se enderezó y volvió a sostenerlo contra su pecho. «El sombrero me lo regaló mi esposa», dijo Donato con voz baja pero clara. «Hace 43 años, un mes antes de morir». Las palabras flotaron en el aire como plumas de plomo. Bernardo sintió algo extraño en el pecho, una punzada diminuta que aplastó inmediatamente. «¡Qué historia tan conmovedora!», respondió con sarcasmo. «Pero esto no es un centro de caridad, ni un consultorio sentimental. Si no tiene nada real que hacer aquí, le sugiero que se retire antes de que llame a seguridad». Donato asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. «Voy a retirarme», dijo. «Pero antes, joven, quiero que recuerde algo». Bernardo cruzó los brazos, divertido. «¿Ah, sí? ¿Y qué sería eso?» «Las apariencias engañan», respondió Donato. «Mi padre me lo enseñó cuando yo era niño. Él también era campesino. También lo humillaron en un banco, hace muchos años. Nunca lo olvidé». Bernardo soltó un bufido. «Fascinante. Una lección de vida de un anciano con botas de barro. Exactamente lo que necesitaba para comenzar mi mañana». Los empleados rieron nuevamente, aunque con menos entusiasmo que antes. Donato caminó hacia la puerta, sus botas dejando las últimas huellas de tierra en el mármol inmaculado. Pero antes de salir, se detuvo. Giró la cabeza y miró directamente a Bernardo. «Mañana va a ser un día muy largo para usted, señor Vidal». Bernardo frunció el ceño. «Eso es una amenaza». «No», respondió Donato con calma absoluta. «Es una promesa». Y salió del banco, dejando tras de sí un silencio extraño. Bernardo soltó una risa forzada, tratando de romper la tensión. «¿Vieron eso? El campesino me amenazó. ¡Qué miedo tengo!». Los empleados rieron, pero algo había cambiado. Camila miraba la puerta por donde había salido Donato con una sensación inexplicable de que acababan de presenciar el comienzo de algo que ninguno de ellos comprendía todavía. Bernardo se ajustó la corbata y caminó hacia su oficina. «Camila»,
ordenó sin mirarla. «Limpia esas huellas del piso. No quiero que los clientes importantes vean esa mugre». Camila apretó los puños, pero obedeció. La camioneta vieja de Donato avanzaba por el camino de tierra que conducía a su finca. El motor tosía de vez en cuando, pero seguía adelante, igual que su dueño. El paisaje se extendía en colinas verdes, salpicadas de ganado y cercas de madera. A lo lejos, una casa modesta se alzaba entre árboles frutales que Donato había plantado hacía más de 40 años. Detuvo el vehículo frente al porche y se quedó sentado un momento, mirando el sombrero de paja en el asiento del copiloto. Las fibras dañadas por la caída en el banco parecían heridas en un viejo amigo. Pasó los dedos por el tejido con una ternura que reservaba para muy pocas cosas en este mundo. Marisol. Su nombre todavía le provocaba un dolor dulce en el pecho, como una espina cubierta de miel. Se había enamorado de ella cuando ambos tenían 17 años. Ella era hija del panadero del pueblo, una muchacha de ojos color caramelo y risa contagiosa que hacía que hasta los días más grises parecieran luminosos. Donato era hijo de jornaleros, un muchacho flaco que solo tenía sus manos para ofrecer, pero Marisol nunca vio pobreza cuando lo miraba. Veía fortaleza, veía bondad, veía un futuro que construirían juntos ladrillo a ladrillo. Se casaron cuando tenían 20 años, en una ceremonia pequeña bajo un árbol de ceibo. Ella llevaba un vestido blanco que había cosido su madre y flores silvestres en el cabello. Donato llevaba la única camisa sin remiendos que poseía y una felicidad tan grande que apenas cabía en su pecho. Los primeros años fueron duros. Trabajaban tierras ajenas de sol a sol, ahorrando cada centavo para algún día tener algo propio. Dormían en una habitación prestada, comían lo que podían, pero nunca les faltaron risas ni esperanza. Marisol tejía sombreros de paja para vender en el mercado. Un día le regaló uno a Donato, el mismo que ahora descansaba en el asiento. «Para que el sol no te queme mientras trabajas», le había dicho con esa sonrisa que iluminaba todo. «Y para que siempre me lleves contigo». Donato nunca se quitó ese sombrero desde entonces. Cuando Marisol quedó embarazada, las ilusiones se multiplicaron. Hablaban del futuro cada noche antes de dormir. El niño iría a la escuela, aprendería a leer y escribir, tendría oportunidades que ellos nunca tuvieron, sería alguien. Donato trabajaba el doble, el triple, destrozándose las manos y la espalda para ahorrar lo suficiente. Entonces llegó la tragedia. El parto se complicó. El hospital más cercano estaba a 3 horas en carreta. Donato cabalgó como nunca había cabalgado, sujetando a Marisol contra su pecho mientras ella se debilitaba con cada kilómetro. Llegaron demasiado tarde para ella, pero a tiempo para salvar al bebé. Tomás. Lo llamaron Tomás porque era el nombre que Marisol había elegido. Donato sostuvo a su hijo recién nacido mientras las enfermeras cubrían el rostro de su esposa con una sábana blanca. En ese momento, algo se rompió dentro de él, pero también algo se fortaleció. Juró que ese niño tendría todo lo que él no pudo darle a Marisol. Juró que su sacrificio no sería en vano. Los años siguientes fueron de soledad y trabajo brutal. Donato criaba a Tomás solo, enseñándole a caminar entre surcos de maíz, a leer bajo la luz de una vela, a nunca avergonzarse de sus orígenes. El niño creció fuerte e inteligente, con los ojos caramelo de su madre y la determinación férrea de su padre. Cuando Tomás cumplió 15 años, llegó el golpe de suerte que cambiaría todo. Los geólogos de una empresa minera descubrieron que las tierras de Donato, esas hectáreas pedregosas que nadie había querido comprar, contenían uno de los yacimientos de litio más puros de la región. Le ofrecieron una fortuna. Donato negoció durante semanas, asesorado por un abogado del pueblo que apenas cobraba. Al final,
Vendió los derechos de extracción por una suma que jamás había imaginado poseer. Pero el dinero no cambió a Donato. Siguió viviendo en la misma casa, usando la misma ropa, trabajando la tierra que le quedaba. Lo único diferente fue lo que hizo con esa fortuna. Primero, pagó la mejor educación para Tomás. El muchacho resultó brillante, se graduó con honores de la universidad y se convirtió en abogado. Después, Donato invirtió silenciosamente en varias empresas. Compró acciones, diversificó, siguió los consejos de asesores financieros que su hijo le recomendaba. Una de esas inversiones fue en el Banco Nacional de Inversiones. Con los años fue adquiriendo más y más acciones, siempre de forma discreta, siempre a través de intermediarios. Nadie sospechaba que aquel campesino de botas embarradas era el mayor accionista individual de uno de los bancos más prestigiosos del país. Donato bajó de la camioneta y caminó hacia la casa. En el porche había una mecedora vieja donde solía sentarse con Marisol a ver los atardeceres. Se dejó caer en ella y cerró los ojos. La humillación de esa mañana todavía ardía en su pecho. No por él, estaba acostumbrado al desprecio de quienes confundían ropa cara con valor humano. Ardía porque le recordaba a su padre. 60 años atrás, su padre había entrado a un banco en la ciudad para pedir un préstamo. Necesitaba dinero para comprar semillas después de una sequía devastadora. El gerente lo había echado a carcajadas, llamándolo ignorante, bueno para nada. Su padre había vuelto a casa en silencio y nunca había vuelto a ser el mismo. Donato abrió los ojos y miró el sombrero de Marisol en sus manos. «Ya es hora», susurró al viento. La oficina de Bernardo Vidal ocupaba la esquina más privilegiada del piso ejecutivo. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante de todo lo que había conquistado. Los muebles eran de caoba importada. Las paredes exhibían títulos enmarcados y fotografías con políticos y empresarios. Todo en aquel espacio gritaba éxito, poder, superioridad. Bernardo se sirvió un whisky de su bar privado y se dejó caer en su sillón de cuero. Todavía sonreía por el espectáculo de esa mañana. El viejo campesino con sus botas de barro y sus delirios de millonario. Patético. Gente así le recordaba por qué había luchado tanto para escapar de sus orígenes. Tomó un sorbo largo y dejó que el alcohol le quemara la garganta. En el reflejo del ventanal, por un segundo, no vio al ejecutivo exitoso de traje italiano. Vio a un niño flaco de 11 años, con ropa heredada 3 tallas más grande y zapatos rotos que dejaban entrar el agua cuando llovía. Bernardo cerró los ojos, pero los recuerdos llegaron igual. Su padre se llamaba Humberto Vidal. Era electricista, un hombre honesto que trabajaba turnos dobles para mantener a su familia. No tenían mucho, pero tenían dignidad. O eso creía Bernardo hasta aquel día en el banco. Humberto necesitaba un préstamo para abrir su propio taller. Tenía todo calculado, un plan de negocios escrito a mano en un cuaderno escolar, proyecciones modestas, pero realistas. Llevó a Bernardo con él porque quería que viera cómo los hombres de negocios resolvían las cosas. El gerente del banco era un hombre gordo de bigote fino y anillos dorados. Miró a Humberto como si fuera una cucaracha que se había colado por debajo de la puerta. Hojeó el plan de negocios con una mueca de asco y lo dejó caer sobre el escritorio como si quemara. «¿Un electricista quiere ser empresario?», había dicho con una risa nasal. «Vuelva a su escalera, amigo. Los negocios son para gente seria». Humberto intentó explicar, argumentar, suplicar. El gerente llamó a seguridad. Lo sacaron del banco frente a una fila de clientes que miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Esa noche, Bernardo escuchó a su padre llorar por primera vez. Un sollozo ahogado que venía del baño,
amortiguado por el sonido del agua corriendo. Al día siguiente, Humberto volvió a trabajar turnos dobles. Nunca volvió a mencionar el taller ni el plan de negocios. Algo en él se había roto. 2 años después, murió de un infarto mientras reparaba un transformador. Tenía 45 años. Bernardo tenía 13. El funeral fue pequeño. Solo asistieron la madre de Bernardo, algunos vecinos y un puñado de compañeros de trabajo de Humberto. Nadie del banco envió flores ni condolencias. Para ellos, aquel electricista ni siquiera existía. Parado frente a la tumba de su padre, Bernardo hizo un juramento silencioso. Nunca sería el débil, nunca permitiría que nadie lo mirara desde arriba. Escalaría tan alto que todos tendrían que alzar la vista para verlo, y si para eso tenía que pisar a otros, que así fuera. El mundo lo había pisado primero. Los años siguientes fueron de hambre, becas peleadas con uñas y dientes, trabajos miserables mientras estudiaba. Se graduó con honores en finanzas, no porque amara los números, sino porque el dinero era poder, y el poder era lo único que protegía a los hombres como su padre, o más bien, lo único que los destruía cuando no lo tenían. Entró al Banco Nacional de Inversiones como pasante a los 24 años. En 5 años era supervisor, en 10 gerente de sucursal, en 15 gerente regional. Cada ascenso lo alejaba más del niño de zapatos rotos, pero nunca lo suficiente. Porque la verdad, la que Bernardo jamás admitiría ni bajo tortura, era que cada persona humilde que entraba por las puertas del banco le recordaba a su padre, y cada vez que los humillaba, no estaba castigándolos a ellos. Estaba castigando la debilidad que tanto temía ver en sí mismo. Bernardo terminó el whisky de un trago y se sirvió otro. El campesino de esa mañana lo había irritado más de lo normal. No por su pobreza ni por su reclamo absurdo de tener 20 millones. Lo había irritado su calma, esa serenidad inquebrantable con la que había soportado cada insulto, cada risa, cada humillación. Humberto Vidal nunca había tenido esa calma. Se había derrumbado bajo el desprecio del mundo. Pero aquel viejo de sombrero de paja había permanecido de pie, entero, como una roca en medio de una tormenta. Y lo peor era esa última frase antes de salir. «Mañana va a ser un día muy largo para usted, señor Vidal». Las palabras le daban vueltas en la cabeza como moscas molestas. «¡Ridículo!», murmuró Bernardo para sí mismo. «Un campesino loco con delirios de grandeza». Pero no pudo evitar caminar hacia su computadora. Abrió el sistema del banco y tecleó el nombre que Camila había buscado esa mañana. Donato Ferreira. La pantalla cargó. Bernardo parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. Se inclinó hacia adelante, seguro de que sus ojos lo engañaban. El vaso de whisky se resbaló de su mano y se estrelló contra el piso de mármol. «No puede ser», susurró. Pero los números no mentían. Y lo que Bernardo veía en esa pantalla cambiaría su vida para siempre. Bernardo se quedó paralizado frente a la pantalla durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Los números seguían ahí, inmutables, burlándose de él con su precisión digital. La cuenta de Donato Ferreira no contenía 20 millones. Contenía mucho más. Fondos de inversión, bonos, acciones diversificadas. Un patrimonio que superaba lo que Bernardo ganaría en 10 vidas. Sacudió la cabeza violentamente, como si pudiera borrar la realidad con el movimiento. «Es un error», murmuró. «Tiene que ser un error del sistema». Se levantó tan bruscamente que su silla de cuero giró y golpeó la pared. Caminó hacia la puerta de su oficina, la abrió de golpe y gritó: «¡Camila, a mi oficina, ahora!». La joven apareció segundos después con expresión nerviosa. Había aprendido que cuando Bernardo usaba ese tono, alguien estaba a punto de sufrir. «¿Señor Vidal?».
La cuenta que buscaste esta mañana, dijo Bernardo, esforzándose por mantener la voz controlada. La del campesino, Donato Ferreira. ¿La verificaste bien? Camila frunció el ceño, confundida. Sí, señor. Intenté decirle, pero usted tomó el teclado y luego... ¿Qué viste? La interrumpió. Exactamente. ¿Qué viste en esa pantalla? Camila tragó saliva. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no podía mentir. Vi los números, señor. La cuenta del señor Ferreira tiene fondos significativos, muy significativos. Intenté llamar su atención, pero todo sucedió muy rápido, y usted parecía tan seguro de que él mentía que yo simplemente no pude intervenir a tiempo. Bernardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había humillado públicamente, frente a empleados y clientes, a un hombre cuya cuenta valía más que toda la sucursal junta. El sudor comenzó a perlar su frente. Debe haber una explicación, dijo más para sí mismo que para Camila. Quizás heredó algo recientemente, o es dinero sucio. Sí, eso debe ser. Nadie que se vista así tiene ese dinero de forma legítima. Camila permaneció en silencio. No estaba de acuerdo, pero había aprendido que contradecir a Bernardo era un suicidio profesional. Necesito que investigues, ordenó Bernardo. Todo sobre ese hombre. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cuánto tiempo lleva en el banco? Cualquier irregularidad. Algo debe haber. Las personas no acumulan fortunas y siguen vistiéndose como mendigos. Señor, con respeto, revisar información confidencial de clientes sin autorización va contra el protocolo del banco. Si alguien se entera de que yo soy la autorización, explotó Bernardo golpeando el escritorio. Soy el gerente regional de esta maldita sucursal. ¿O necesitas que te recuerde quién firma tu cheque cada mes? Camila bajó la mirada, derrotada. No, señor, haré lo que pueda. Bien, y esto queda entre nosotros. Ni una palabra a nadie. Si me entero de que abriste la boca, te aseguro que no volverás a trabajar en ningún banco de este país. Camila asintió y salió de la oficina con pasos rápidos, sintiendo náuseas de solo pensar en lo que estaba a punto de hacer. Bernardo se dejó caer en su silla y se aflojó la corbata. El corazón le latía demasiado rápido. Necesitaba calmarse, pensar con claridad. Quizás el viejo no haría nada. Era un campesino. Probablemente ni siquiera entendía cómo funcionaba el sistema. Probablemente volvería a su finca a ordeñar vacas y olvidaría todo el asunto. Personas como él no sabían cómo pelear contra personas como Bernardo. No tenían las herramientas, los contactos, la malicia necesaria. Pero entonces recordó esos ojos oscuros, esa calma perturbadora, esa frase final. Mañana va a ser un día muy largo para usted. Bernardo se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No, tenía que adelantarse. Tenía que encontrar algo contra ese viejo antes de que el viejo encontrara algo contra él. Pasó las siguientes horas revisando archivos, haciendo llamadas discretas, moviendo hilos que había tejido durante años en el mundo financiero. Un contacto en el departamento legal le confirmó que Donato Ferreira no tenía antecedentes penales. Otro en la fiscalía le dijo que no había investigaciones abiertas contra él. Un tercero, que trabajaba en inteligencia corporativa, le informó que el origen de la fortuna del campesino era completamente legítimo. Venta de derechos mineros hace décadas, inversiones inteligentes desde entonces. Con cada llamada, el pánico de Bernardo crecía. No había nada, absolutamente nada que pudiera usar contra Donato Ferreira. El hombre era limpio como el agua de manantial. Pero Bernardo Vidal no había llegado donde estaba rindiéndose ante los obstáculos. Si no podía destruir al viejo con información, lo destruiría con poder institucional. Tomó el teléfono y marcó un número que rara vez usaba.
Habla Vidal, dijo cuando contestaron. Necesito un favor. Hay un cliente problemático que quiero fuera de nuestras listas. Sí, sé que requiere aprobación del directorio, pero tengo mis razones. El tipo es un riesgo reputacional, un campesino con dinero sucio que está manchando la imagen del banco. ¿Puedes acelerar el proceso? La voz al otro lado hizo algunas preguntas. Bernardo mintió con la fluidez de quien lleva años practicando. Perfecto, te debo una. Colgó con una sonrisa amarga. En 48 horas, la cuenta de Donato Ferreira estaría congelada por una investigación interna falsa. Para cuando descubrieran que no había nada ilegal, el daño ya estaría hecho. Nadie humillaba a Bernardo Vidal sin pagar las consecuencias. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando Donato marcó el número de su hijo. La luz anaranjada bañaba el porche de la casa, tiñendo todo de un color que le recordaba a las tardes con Marisol. Ella solía decir que los atardeceres eran cartas de amor que el cielo enviaba a la tierra. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «¿Papá?» La voz de Tomás sonaba preocupada. «Son las 7 de la tarde. Nunca llamas a esta hora. ¿Pasó algo?» Donato sonrió levemente. Su hijo lo conocía bien. «Estoy bien, mijo, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Tienes tiempo?» «Para ti siempre. Espera, déjame cerrar la puerta de la oficina». Se escuchó el sonido de pasos, una puerta cerrándose, y luego silencio. «Listo», dijo Tomás. «¿Qué sucede?» Donato tomó aire y le contó todo. La visita al banco, el gerente arrogante, las risas de los empleados, el sombrero arrancado de sus manos y lanzado al suelo. A medida que hablaba, podía sentir la tensión creciendo al otro lado de la línea. Conocía a su hijo. Tomás había heredado la calma de su padre, pero también la furia silenciosa que hervía bajo la superficie cuando presenciaba injusticias. Cuando terminó el relato, hubo un largo silencio. ¿El sombrero de mamá? La voz de Tomás temblaba, no de tristeza sino de rabia contenida. ¿Se atrevió a tocar el sombrero de mamá? Sí. «Voy a destruirlo», dijo Tomás con una frialdad que Donato rara vez había escuchado. «Legalmente, profesionalmente, públicamente. Cuando termine con él, no va a poder conseguir trabajo ni como portero en un edificio abandonado». «Tomás». «No, papá. Esto tiene consecuencias. Tienes el 34% de las acciones de ese banco. Eres el mayor accionista individual. Un gerente de sucursal te humilló frente a decenas de testigos. Esto no es solo una ofensa personal. Es un escándalo corporativo esperando a explotar». Donato dejó que su hijo se desahogara. Entendía la rabia. La compartía, en cierta forma, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la venganza ciega era un veneno que destruía tanto al que la recibía como al que la ejercía. «¿Terminaste?», preguntó con suavidad cuando Tomás hizo una pausa para respirar. «No, apenas estoy empezando. Mijo, necesito que me escuches». Algo en el tono de Donato hizo que Tomás guardara silencio. «Tu madre me enseñó muchas cosas antes de irse», continuó el anciano. «Me enseñó a trabajar la tierra, a valorar lo simple, a encontrar belleza en los amaneceres. Pero lo más importante que me enseñó fue esto: la rabia envenena el alma. Papá, con todo respeto, ese hombre te humilló delante de todos, te trató como basura, tiró al suelo lo único que te queda de mamá. Lo sé, y no te voy a mentir, me dolió, me sigue doliendo. Entonces quiero justicia, pero no venganza». Tomás suspiró con frustración. «¿Cuál es la diferencia? La venganza destruye, la justicia enseña». Otro silencio largo. Donato podía imaginar a su hijo en su oficina elegante de la capital,
con sus diplomas en la pared y sus trajes de abogado exitoso, tratando de procesar las palabras de un viejo campesino que se negaba a actuar como lo haría cualquier persona en su posición. «¿Qué propones entonces?», preguntó Tomás finalmente. «Quiero que ese hombre aprenda lo que nunca le enseñaron». «¿Y cómo pretendes hacer eso?». Donato miró el sombrero de Marisol que descansaba en la mesa junto a él. Por un momento, casi pudo sentir la presencia de su esposa, su mano cálida sobre la suya, su voz suave diciéndole que confiara en su corazón. «Mañana vas a contactar a los miembros del directorio del banco», dijo Donato. «Vas a convocar una reunión de emergencia. Como mi representante legal, tienes la autoridad para hacerlo. ¿Con qué pretexto? Irregularidades en el trato a clientes de alto valor. Quiero que envíen auditores a esa sucursal. Eso puedo hacerlo. ¿Y luego? Luego voy a presentarme en esa reunión y voy a darle a ese gerente una opción». «¿Qué clase de opción?». Donato se lo explicó. Tomó varios minutos detallar el plan completo. Cuando terminó, Tomás guardó silencio por casi un minuto entero. «Papá», dijo finalmente, «lo que propones es brillante, pero también es arriesgado. Si él no acepta, si decide pelear, podría convertirse en un escándalo mediático que afectaría al banco y a tu reputación. Mi reputación es la de un campesino con botas embarradas. No tengo nada que perder. Hablas como si no tuvieras millones en acciones. El dinero va y viene, mijo. La integridad no». Tomás rió suavemente. «Mamá estaría orgullosa de ti. Siempre decías que ella era la sabia de la familia, pero creo que aprendiste más de lo que admites». Donato sintió un nudo en la garganta. «Todo lo bueno que tengo me lo dio ella». «Está bien, papá. Haré las llamadas esta noche». «Gracias, Tomás. No me agradezcas todavía. Mañana será un día muy largo». Donato sonrió. «Eso mismo le dije a él». El reloj de la sucursal marcaba las 10 de la mañana cuando los 3 vehículos negros se estacionaron frente al Banco Nacional de Inversiones. Eran sedanes alemanes con vidrios polarizados, el tipo de autos que anunciaban poder antes de que sus ocupantes pusieran un pie en la acera. Camila fue la primera en notarlos. Estaba organizando documentos en su escritorio, todavía perturbada por las órdenes de Bernardo del día anterior. No había dormido bien, atormentada por la culpa de espiar información confidencial de un cliente que, hasta donde ella sabía, no había hecho nada malo, excepto ser pobre en apariencia. «¿Qué es eso?», murmuró para sí misma. Las puertas de los vehículos se abrieron simultáneamente. 6 personas descendieron con la precisión de un equipo militar. 4 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con trajes oscuros, todos cargando maletines idénticos, todos caminando hacia la entrada del banco con expresiones que no admitían negociación. El guardia de seguridad se puso rígido. Algo en la postura de aquellas personas le indicó que no eran clientes ordinarios ni vendedores de seguros. «Buenos días», dijo el hombre que lideraba el grupo, un individuo de cabello canoso y mirada penetrante. «Somos auditores del consejo directivo. Necesitamos ver al gerente regional inmediatamente». El guardia tartamudeó algo incoherente y señaló hacia las oficinas del fondo. Los 6 auditores cruzaron la sucursal como una ola imparable. Los empleados dejaron de trabajar para mirarlos pasar. Los clientes en espera intercambiaron miradas confundidas. El ambiente, normalmente controlado y silencioso, se cargó de una electricidad palpable. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Algo estaba a punto de suceder, algo grande. Bernardo Vidal estaba en su oficina, revisando por 5ª vez los documentos que había preparado para justificar el congelamiento de la cuenta de Donato Ferreira. Había pasado la noche refinando su estrategia, asegurándose de que cada mentira estuviera respaldada por suficiente burocracia como para parecer verdad.
El golpe en su puerta lo sobresaltó. «Adelante», dijo, componiendo rápidamente su expresión en una máscara de profesionalismo. La puerta se abrió y entraron los 6 auditores. El espacio, amplio para una persona, de pronto se sintió claustrofóbico. «¿Señor Bernardo Vidal?», preguntó el hombre de cabello canoso. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Mi nombre es Ernesto Cabrera. Soy el auditor principal del Consejo Directivo del Banco Nacional de Inversiones. Mis colegas y yo estamos aquí para realizar una investigación de emergencia». Bernardo sintió que la sangre abandonaba su rostro, pero mantuvo la compostura. «¿Investigación? No fui notificado de ninguna auditoría programada». «Es precisamente por eso que se llama de emergencia, señor Vidal», respondió Cabrera sin rastro de emoción. «Hemos recibido una denuncia formal sobre irregularidades graves en el trato a clientes de alto valor en esta sucursal». «¿Denuncia? ¿De quién?» «Eso es información confidencial por el momento. Lo que necesitamos ahora es acceso completo a los registros de la sucursal, las cámaras de seguridad y entrevistas con todo el personal». Bernardo tragó saliva. Las cámaras de seguridad. Si revisaban las grabaciones de ayer, verían todo. Cada insulto, cada risa, el sombrero arrancado y lanzado al suelo. «Señor Cabrera», dijo, forzando una sonrisa, «estoy seguro de que hay un malentendido. Esta sucursal tiene un historial impecable. Cualquier denuncia que hayan recibido debe ser producto de un cliente insatisfecho tratando de difamar nuestra reputación». «Eso es precisamente lo que vamos a determinar», respondió Cabrera. «¿Nos proporciona acceso o necesitamos una orden del directorio?» Bernardo sabía que no tenía opción. Negarse solo empeoraría las cosas. «Por supuesto. Cooperaré completamente». «Excelente. También necesitaremos que convoque a todo el personal de la sucursal a la sala de conferencias en 30 minutos. Vamos a realizar entrevistas individuales». «¿Todos?» «Incluyendo seguridad y limpieza. Todos los que estuvieron presentes ayer por la mañana». El énfasis en ayer no pasó desapercibido para Bernardo. Alguien había hablado. Alguien sabía exactamente qué habían venido a buscar. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de su vida. Mientras los auditores se instalaban en la sala de conferencias, Bernardo intentó pensar en una estrategia de defensa. Podía alegar que el anciano había sido irrespetuoso, que había amenazado al personal, que sus acciones habían sido una respuesta proporcionada a una provocación. Pero las cámaras no mentían y había demasiados testigos. Estaba considerando llamar a su abogado cuando Camila golpeó suavemente su puerta. «Señor Vidal, los auditores dicen que hay alguien más que quiere unirse a la reunión». «¿Quién?». Camila abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura apareció detrás de ella. Era Donato Ferreira. Pero no el campesino de botas embarradas que Bernardo había humillado el día anterior. Este Donato vestía un traje gris oscuro, sencillo pero de corte impecable. Llevaba zapatos lustrados y una camisa blanca sin corbata. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás. Solo una cosa permanecía igual: el sombrero de paja que sostenía con ambas manos contra su pecho. Bernardo sintió que las piernas le flaqueaban. «Buenos días, señor Vidal», dijo Donato con la misma calma de ayer. «Le dije que hoy sería un día largo». La sala de conferencias del banco nunca había estado tan llena ni tan silenciosa. Los 6 auditores ocupaban un lado de la mesa rectangular. Frente a ellos, Bernardo Vidal sudaba en su silla, con la corbata aflojada y los ojos clavados en el hombre que acababa de entrar. A los lados, el resto del personal de la sucursal observaba con una mezcla de confusión y terror. Donato caminó hacia la cabecera de la mesa con pasos lentos pero firmes. Cada paso resonaba en el silencio como el tic-tac de un reloj
contando los segundos finales de algo inevitable. «Señor Ferreira», dijo Ernesto Cabrera con un respeto que Bernardo no había visto en el auditor hasta ese momento. «Puede tomar asiento cuando guste. Esta es su reunión, después de todo». Bernardo parpadeó varias veces. ¿Su reunión? ¿Qué significa eso? Cabrera lo miró con una expresión que mezclaba lástima y desdén. «Señor Vidal, ¿tiene idea de con quién está hablando?» «Con un cliente», respondió Bernardo, aferrándose a cualquier explicación racional. «Un cliente al que atendí ayer y que aparentemente ha hecho algún tipo de queja formal». Donato se sentó lentamente en la cabecera de la mesa. Colocó el sombrero de paja frente a él con el cuidado de quien manipula una reliquia sagrada. «Señor Vidal», dijo con voz tranquila, «me temo que hay algunas cosas que usted desconoce». Cabrera abrió su maletín y extrajo un documento oficial con el sello del banco. «Donato Ferreira», leyó en voz alta, «es el propietario del 34% de las acciones del Banco Nacional de Inversiones. Esto lo convierte en el mayor accionista individual de la institución, por encima incluso de los fondos de inversión extranjeros que poseen participaciones fragmentadas». Un murmullo recorrió la sala. Camila se llevó una mano a la boca. El guardia de seguridad, que había visto la humillación del día anterior, se puso pálido. Bernardo sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso es imposible», balbuceó. «Él es un campesino. Llegó con botas llenas de barro, con ropa de trabajo. No puede ser dueño de nada importante». «Las apariencias engañan», dijo Donato suavemente. «Mi padre me lo enseñó cuando yo era niño. Lamentablemente, parece que a usted nadie le enseñó esa lección». Cabrera continuó leyendo. «El señor Ferreira adquirió sus primeras acciones hace 22 años. Desde entonces, ha incrementado su participación de forma constante y discreta. Sus inversiones en el banco han generado rendimientos que superan los 1.200 millones de pesos. Ayer por la mañana intentó realizar una transferencia rutinaria de 20 millones para diversificar parte de su portafolio». «Una operación simple», añadió Donato. «Algo que hago cada pocos meses. Nunca antes había tenido problemas». Bernardo abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. «Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad», continuó Cabrera. «Hemos visto exactamente lo que ocurrió ayer, los insultos, las burlas públicas, el momento en que usted arrebató el sombrero del señor Ferreira y lo arrojó al suelo frente a empleados y clientes. El silencio que siguió fue aplastante. Yo no sabía», tartamudeó Bernardo. «Si hubiera sabido quién era él». «¿Qué?», interrumpió Donato, y por primera vez había un filo en su voz. «¿Me habría tratado con respeto? ¿Solo porque tengo dinero?». Bernardo no supo qué responder. «Señor Vidal», Donato se inclinó hacia adelante, «el problema no es que usted no supiera quién era yo. El problema es quién es usted cuando cree que nadie importante está mirando». Las palabras golpearon a Bernardo como puños invisibles. «Cada persona que entra por esas puertas merece ser tratada con dignidad», continuó Donato. «El hombre de botas embarradas, la señora que viene a cobrar su pensión, el estudiante que abre su primera cuenta, todos, no porque puedan ser secretamente millonarios, sino porque son seres humanos». Camila tenía lágrimas en los ojos. Varios empleados bajaron la mirada, avergonzados de sus propias risas del día anterior. Cabrera carraspeó. «Señor Ferreira, dado el nivel de la ofensa y su posición como accionista mayoritario, tiene toda la autoridad para solicitar la terminación inmediata del señor Vidal. El directorio ya ha aprobado cualquier decisión que usted tome al respecto». Bernardo cerró los ojos. Su carrera, todo por lo que había luchado durante décadas, estaba a punto de desmoronarse por culpa de unos minutos de crueldad innecesaria.
También podría iniciar acciones legales por daño moral y difamación, añadió una voz desde la puerta. Todos giraron. Un hombre joven de traje gris oscuro acababa de entrar. Tenía los mismos ojos caramelo de Donato, pero en un rostro 40 años más joven. Mi hijo Tomás, presentó Donato. Es abogado. Tomás caminó hasta pararse junto a su padre. Las grabaciones son evidencia suficiente para una demanda civil con altas probabilidades de éxito. Estamos hablando de compensaciones significativas, además del daño reputacional que usted enfrentaría, señor Vidal. Bernardo sintió que iba a vomitar. Esto era peor que cualquier pesadilla, todo destruido, todo perdido. Pero entonces Donato levantó una mano. Sin embargo, dijo, no he venido aquí para destruir a nadie. Bernardo levantó la vista, sin atreverse a sentir esperanza. He venido a ofrecer una opción. Todos en la sala contuvieron el aliento. La palabra opción flotaba en el aire como una rama ofrecida a un hombre que se ahoga. Bernardo miraba a Donato con ojos desorbitados, incapaz de procesar que el mismo anciano al que había humillado ahora tuviera su destino en las manos. «Opción», repitió Bernardo con voz quebrada. «No entiendo. Usted tiene todo el derecho a destruirme. ¿Por qué me ofrecería una opción?» Donato tomó el sombrero de paja entre sus manos y lo contempló un momento antes de responder. «Porque hace 60 años mi padre entró a un banco en la ciudad. Era un hombre humilde, como yo. Necesitaba un préstamo para comprar semillas después de una sequía que había devastado sus cultivos. El gerente lo humilló, lo llamó ignorante, lo echó frente a todos los clientes. La sala permanecía en absoluto silencio. Mi padre nunca se recuperó de esa humillación», continuó Donato. «Murió pocos años después, con el corazón roto, no por la pobreza, sino por la vergüenza de haber sido tratado como menos que humano». Bernardo sintió algo extraño en el pecho. Un recuerdo. Un niño de 11 años viendo a su padre llorar en el baño después de ser expulsado de un banco. «Yo juré ese día que nunca permitiría que nadie me tratara así», dijo Donato. «Y lo cumplí. Trabajé, ahorré, invertí. Me convertí en algo que aquel gerente jamás habría imaginado. Pero ¿sabe qué, señor Vidal? ¿Qué? Nunca quise convertirme en lo que él era. Nunca quise ser el tipo de persona que destruye a otros para sentirse poderoso». Cabrera y los demás auditores intercambiaron miradas. Ninguno había esperado este giro. «Usted cometió un error grave ayer», continuó Donato. «Me humilló, se burló de mí, lanzó al suelo algo que para mí es invaluable. Y si estuviéramos en un tribunal, no habría defensa posible para sus acciones». Bernardo bajó la cabeza. «Pero no estamos en un tribunal, estamos en una sala de conferencias, y yo no soy un juez, soy un viejo campesino que ha aprendido que la venganza no arregla nada». «Entonces, ¿qué quiere?», preguntó Bernardo casi suplicando. «Quiero entender», respondió Donato. «Quiero entender por qué un hombre que claramente es inteligente, que ha construido una carrera exitosa, que tiene todo para ser respetado, elige ser cruel con los más vulnerables». La pregunta colgó en el aire como una espada suspendida. Bernardo abrió la boca para dar alguna excusa, alguna justificación corporativa, pero lo que salió de sus labios lo sorprendió incluso a él. «Porque tengo miedo». Todos lo miraron. «¿Miedo de qué?», preguntó Donato con genuina curiosidad. Bernardo sintió que algo se rompía dentro de él. Décadas de muros cuidadosamente construidos comenzaron a desmoronarse. «Miedo de volver a ser el niño pobre con zapatos rotos», confesó con voz temblorosa. «Mi padre también fue humillado en un banco. También lo echaron. También murió con el corazón roto. Yo tenía 13 años cuando lo enterré». El silencio en la sala se volvió más profundo.
Juré que nunca sería como él, continuó Bernardo, las palabras brotando como agua de una represa rota. Juré que sería yo quien tuviera el poder, yo quien controlara, yo quien nunca tuviera que pedir nada a nadie. Donato lo observaba con una expresión que Bernardo no lograba descifrar. Pero en algún momento del camino, la voz de Bernardo se quebró. Me convertí exactamente en lo que más odiaba. Me convertí en el gerente que destruyó a mi padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No las detuvo. Ya no tenía fuerzas para fingir. Camila lloraba abiertamente. Varios empleados tenían los ojos húmedos. Hasta Cabrera, el auditor de expresión pétrea, parecía conmovido. Donato se puso de pie lentamente y caminó hacia donde estaba Bernardo. El gerente levantó la vista, esperando un golpe final, una última humillación que cerraría el círculo de su caída. En cambio, Donato colocó una mano sobre su hombro. «Usted y yo», dijo suavemente, «somos más parecidos de lo que cree. Ambos perdimos padres que fueron destruidos por el desprecio de otros. La diferencia es que yo tuve a alguien que me enseñó un camino diferente». «¿Quién?» «Mi esposa, Marisol. Ella solía decir que la rabia envenena el alma, que la única forma de romper el ciclo del dolor es negándose a pasárselo a otros». Bernardo sollozó. «Es demasiado tarde para mí. He pasado 20 años haciendo exactamente lo contrario». «Nunca es demasiado tarde», respondió Donato, «pero requiere algo que el dinero no puede comprar». «¿Qué cosa?» «Humildad, la disposición de aprender lo que nunca le enseñaron». Donato regresó a su asiento y miró a los auditores. «Esta es mi decisión». Tomás observaba a su padre con una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía ese brillo en los ojos de Donato, esa determinación silenciosa que precedía a las decisiones importantes. Pero también sabía que lo que estaba a punto de proponer dividiría opiniones. «Antes de anunciar mi decisión», dijo Donato, dirigiéndose a todos los presentes, «quiero que entiendan algo. Lo que voy a proponer no es debilidad ni ingenuidad. Es la elección consciente de un hombre que ha tenido 72 años para aprender que hay cosas más importantes que la venganza». Cabrera asintió respetuosamente. «Lo escuchamos, señor Ferreira». «Señor Vidal», Donato se dirigió directamente a Bernardo, que todavía temblaba en su silla. «Tengo 2 opciones para usted. Puede elegir la que prefiera». Bernardo levantó la mirada sin atreverse a sentir esperanza. «La primera opción es la más simple», continuó Donato. «Acepto su renuncia inmediata. No habrá demandas legales, no habrá escándalos públicos. Se va de este banco hoy mismo y nunca vuelve a trabajar en el sector financiero. Es el final más limpio posible para todos». Un murmullo recorrió la sala. Era una oferta generosa, considerando las circunstancias. «¿Y la segunda opción?», preguntó Bernardo con voz ronca. Donato hizo una pausa, midiendo sus palabras. «La segunda opción es más difícil, mucho más difícil». Tomás intervino. «Papá, ¿estás seguro de esto? Lo que me contaste anoche es radical. No sé si el directorio lo aprobará». «El directorio aprobará lo que yo decida», respondió Donato con tranquilidad. «No es arrogancia, es matemática. Tengo el 34% de las acciones». Cabrera asintió. «Es correcto. El señor Ferreira tiene autoridad suficiente para implementar cualquier decisión relacionada con personal de la institución». Donato se volvió hacia Bernardo. «La segunda opción es esta. Usted conserva su empleo en el banco, pero no como gerente regional. Será degradado a un puesto administrativo básico, con el salario correspondiente. Además, durante un año completo, trabajará los fines de semana en mi fundación rural». «¿Fundación rural?», repitió Bernardo confundido. «Tengo una fundación que ayuda a familias campesinas en dificultades», explicó Donato. «Les damos microcréditos, capacitación agrícola,
Apoyo para que sus hijos vayan a la escuela. El tipo de ayuda que mi padre nunca recibió. Bernardo parpadeó, procesando la información. Usted trabajará ahí, continuó Donato. No manejando dinero ni dando órdenes, trabajando con las manos, ayudando a construir casas, reparar cercas, cosechar cultivos, viviendo con las familias que ayudamos, comiendo lo que ellos comen, durmiendo donde ellos duermen. 1 año completo, añadió Tomás. 52 fines de semana. Si falta uno solo sin justificación médica verificable, el acuerdo se anula y procederemos con la opción 1 más acciones legales. Eso es inhumano, murmuró uno de los auditores. No, respondió Donato con firmeza. Inhumano es lo que él hizo ayer. Esto es educación. La sala quedó dividida. Algunos asentían con aprobación, otros negaban con la cabeza, considerando la propuesta excesiva. Era exactamente el tipo de reacción que Donato había anticipado. Es una elección imposible, dijo Bernardo. Si elijo la primera opción, pierdo mi carrera. Si elijo la segunda, pierdo mi dignidad. Falso, respondió Donato. Si elige la primera opción, pierde su carrera pero conserva su orgullo intacto. Si elige la segunda, tiene la oportunidad de convertir su orgullo en algo mejor, humildad. Y si me niego a elegir, entonces elijo yo y elegiré lo que sea mejor para el banco y para las personas que trabajan aquí. Bernardo miró a su alrededor. Los rostros de sus empleados, personas a las que había tratado con condescendencia durante años, lo observaban con expresiones variadas. Algunos mostraban satisfacción apenas disimulada por su caída. Otros, como Camila, parecían genuinamente tristes. ¿Por qué hace esto?, preguntó Bernardo, y había algo diferente en su voz, algo que sonaba casi como curiosidad genuina. Podría destruirme con un chasquido de dedos. Nadie lo culparía. Yo no lo culparía. Donato sonrió levemente, porque destruirlo a usted no repararía el daño que me hizo. No devolvería la dignidad a mi padre. No haría que mi esposa estuviera orgullosa de mí. Entonces, ¿qué quiere realmente? Quiero que dentro de 1 año, cuando haya terminado su tiempo en la fundación, usted sea una persona diferente. Quiero que cuando vea a un campesino con botas embarradas entrar a un banco, lo mire a los ojos y vea a un ser humano, no a alguien inferior. Bernardo bajó la cabeza. No sé si puedo cambiar. Llevo 20 años siendo así. Nadie sabe si puede cambiar hasta que lo intenta, respondió Donato. La pregunta es, ¿está dispuesto a intentarlo? El silencio se extendió por varios segundos. Finalmente, Bernardo levantó la vista. Elijo la segunda opción. Las palabras de Bernardo quedaron suspendidas en el aire como el eco de una campana. Había elegido el camino difícil, y todos en la sala lo sabían. Pero nadie sabía exactamente qué significaba eso en la práctica. Donato asintió lentamente. Acepto su elección, señor Vidal, pero antes de que firmemos cualquier documento, quiero asegurarme de que entiende exactamente a qué se está comprometiendo. Entiendo que trabajaré en su fundación durante 1 año, respondió Bernardo. Fines de semana completos, trabajo manual, vivir con las familias. Eso es la estructura, pero no es el propósito. Bernardo frunció el ceño. ¿Cuál es el propósito entonces? Donato se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Desde ahí podía ver a la gente común pasando, personas que probablemente nunca pondrían un pie en un banco como aquel porque sentían que no pertenecían. El propósito, dijo sin voltearse, es que usted aprenda lo que significa construir algo con las manos, sembrar una semilla y esperar meses para ver si crece. Reparar un techo bajo el sol ardiente sabiendo que si lo hace mal, una familia dormirá bajo la lluvia. Nunca he hecho trabajo manual en mi vida, admitió Bernardo. Lo sé, por eso es importante.
Donato se giró para mirarlo. En el mundo de las finanzas todo es abstracto, números en una pantalla, transacciones invisibles, dinero que se mueve sin que nadie lo toque. Es fácil olvidar que detrás de cada número hay una persona, una familia, un sueño. ¿Y cree que ensuciándome las manos voy a recordarlo? No lo creo. Lo sé. Tomás intervino, sacando documentos de su maletín. Aquí está el acuerdo legal. Especifica todos los términos: la degradación de puesto, la reducción salarial, el calendario de trabajo en la fundación, las consecuencias por incumplimiento. También incluye una cláusula de confidencialidad. Lo que sucedió en esta sala no saldrá de aquí. ¿Confidencialidad? Bernardo estaba sorprendido. No van a hacer público lo que hice. No, respondió Donato. La humillación pública no enseña nada, solo genera resentimiento. Usted ya sabe lo que hizo mal. Lo que importa ahora es lo que hará para corregirlo. Bernardo tomó los documentos con manos temblorosas, leyó cada página, cada cláusula, cada condición. Era exhaustivo, pero justo. No había trampas ocultas, no había cláusulas diseñadas para destruirlo. Era exactamente lo que Donato había prometido, una oportunidad de redención. «Hay algo que no entiendo», dijo Bernardo después de terminar la lectura. «El sombrero, el que le quité ayer, usted dijo que era de su esposa». «Así es. ¿Por qué no exige una disculpa formal por eso? ¿Por qué no es parte del acuerdo?» Donato sonrió tristemente. «Porque una disculpa forzada no tiene valor. Si algún día usted realmente entiende lo que ese sombrero significa para mí, se disculpará por su propia voluntad, y esa disculpa valdrá más que 1000 documentos legales». Bernardo sintió un nudo en la garganta. «¿Y si nunca llego a entenderlo? Entonces habré fracasado en lo que intento hacer. Pero prefiero intentar y fracasar que no intentar en absoluto». Cabrera carraspeó. «Señor Ferreira, como representante del directorio, debo informar que esta resolución es altamente irregular. No tenemos precedentes de un accionista mayoritario implementando un programa de rehabilitación personal para un empleado que cometió una falta grave». «Entonces seremos los primeros», respondió Donato sin inmutarse. «¿Y si no funciona? Si dentro de un año el señor Vidal sigue siendo la misma persona, entonces habrá perdido un año de su vida aprendiendo a trabajar la tierra. No me parece el peor resultado posible». Un empleado al fondo de la sala levantó la mano tímidamente. «¿Señor Ferreira?» «¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros, los que nos reímos ayer, los que no hicimos nada para detenerlo?» Donato lo miró con compasión. «Ustedes no tienen el poder que tiene el señor Vidal. Es más fácil seguir a la multitud que enfrentarla. No los culpo por reír cuando su jefe les enseñaba que estaba bien hacerlo». Camila sollozó suavemente. «Pero si quieren hacer algo», continuó Donato, «les pido esto. La próxima vez que vean a alguien siendo humillado, no se rían. No se queden callados. Un solo voice diciendo esto está mal puede cambiar todo». Bernardo tomó la pluma que Tomás le ofrecía. «Antes de firmar», dijo, «quiero decir algo». Todos lo miraron. «Lo siento». 2 palabras, simples, pero dichas con una sinceridad que nadie esperaba. No porque tenga que decirlo, sino porque es verdad. Y firmó. El sol castigaba sin piedad sobre el campo de maíz. Bernardo Vidal, con la camisa empapada de sudor y las manos cubiertas de ampollas que se habían convertido en callos, arrancaba las mazorcas maduras y las depositaba en un canasto de mimbre. A su lado, un niño de 10 años llamado Santiago hacía lo mismo con una velocidad que lo avergonzaba. «Señor Bernardo, va muy lento», dijo el niño con una sonrisa traviesa. «Mi abuela cosecha más rápido que usted. Tu abuela tiene 70 años de práctica».
respondió Bernardo secándose el sudor de la frente. Yo apenas llevo 6 meses. Excusas, excusas. Bernardo rió. Una risa genuina, algo que había olvidado cómo hacer durante años. 6 meses. 180 días desde que había firmado aquel acuerdo en la sala de conferencias del banco. Al principio, cada fin de semana en la fundación había sido un infierno. Sus músculos protestaban por el trabajo físico. Sus manos sangraban por las herramientas que no sabía usar. Su orgullo se retorcía cada vez que un campesino tenía que enseñarle algo básico, pero algo había cambiado en algún punto del camino. No podía identificar el momento exacto, pero había ocurrido. La primera vez que ayudó a reparar el techo de doña Carmen, una viuda de 68 años que vivía sola, se había sentido inútil y torpe. Pero cuando terminaron, cuando la mujer lo abrazó con lágrimas en los ojos y le agradeció con una sinceridad que jamás había recibido en ningún salón de juntas, algo se movió en su pecho. La primera vez que vio a Santiago, el niño que ahora lo superaba cosechando maíz, aprender a leer gracias a los programas de la fundación, sintió un orgullo diferente al que conocía. No era el orgullo de cerrar un negocio millonario o de ser temido por sus subordinados. Era algo más profundo, más real. La primera vez que compartió una comida humilde con una familia campesina, sentado en el suelo de tierra de su casa porque no tenían mesa, comiendo frijoles y tortillas que sabían mejor que cualquier plato de restaurante 5 estrellas, entendió lo que Donato había intentado enseñarle. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, ni por su ropa, ni por su título. Se mide por cómo trata a los demás cuando cree que nadie importante está mirando. Bernardo terminó de llenar su canasto y caminó hacia la sombra de un árbol donde otros voluntarios descansaban. Se dejó caer sobre la hierba con un suspiro de agotamiento satisfecho. «Te estás volviendo bueno en esto», dijo una voz familiar. Levantó la vista. Donato Ferreira estaba parado frente a él, con su eterno sombrero de paja y una sonrisa amable. «Señor Ferreira». Bernardo hizo ademán de levantarse. «No sabía que vendría hoy. Quédate sentado. Te lo has ganado». Donato se sentó a su lado, cruzando las piernas con la facilidad de quien ha pasado la vida en contacto con la tierra. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Bernardo consideró la pregunta con seriedad. «Diferente», respondió finalmente. «No sé cómo explicarlo. Es como si hubiera pasado 20 años viendo el mundo a través de un cristal sucio y alguien finalmente lo hubiera limpiado». «¿Y qué ves ahora?». «Veo lo que debería haber visto siempre. Personas, no categorías, no etiquetas, no números. Personas con historias, con sueños, con dignidad». Donato asintió lentamente. «¿Sabes por qué elegí este castigo para ti? Creo que empiezo a entenderlo». «¿Y qué crees que es?». Bernardo miró el campo de maíz, los campesinos trabajando, los niños jugando entre los surcos. «Porque sabía que no podía enseñarme con palabras. Tenía que hacerme vivir lo que mis víctimas vivían. Tenía que hacerme sentir el sudor, el cansancio, la incertidumbre de depender de la tierra y el clima». «Cerca», dijo Donato, «pero no es todo. ¿Qué me falta?». «También quería que descubrieras algo que habías perdido hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?». «La capacidad de conectar con otros seres humanos sin que el dinero esté de por medio». Bernardo sintió que los ojos se le humedecían. «Creo que lo encontré», susurró. «Y creo que lo había perdido mucho antes de lo que imaginaba. Quizás desde que mi padre murió». Donato puso una mano sobre su hombro. «El dolor nos transforma, a veces en mejores personas, a veces en peores, pero nunca es demasiado tarde para elegir qué tipo de transformación queremos». Bernardo asintió. «Gracias», dijo con voz quebrada.
por no destruirme cuando pudo hacerlo. Todavía te quedan 6 meses, respondió Donato con una sonrisa. No me agradezcas hasta que termines. Los completaré, se lo prometo. Lo sé. Un año después de aquella mañana fatídica en el banco, Bernardo Vidal caminaba por el pasillo principal del Banco Nacional de Inversiones. Pero todo era diferente ahora. Su traje ya no era de marca italiana, sino uno modesto y funcional. Su puesto ya no era de gerente regional, sino de asistente administrativo. Y su mirada ya no buscaba a quién intimidar, sino a quién ayudar. Los empleados que lo veían pasar ya no bajaban la cabeza por miedo. Algunos incluso lo saludaban con genuino afecto. Camila, que ahora ocupaba un puesto de supervisora, le sonrió desde su escritorio. «Buenos días, Bernardo». «Buenos días, Camila. ¿Cómo está tu madre?» «Mejor, gracias por preguntar. La medicina que recomendaste está funcionando. Me alegro. Si necesita algo más, avísame». Pequeñas conversaciones, conexiones humanas, cosas que antes habría considerado pérdida de tiempo y que ahora valoraba más que cualquier transacción millonaria. Llegó a su escritorio, un cubículo modesto cerca de la entrada, y comenzó a organizar los documentos del día. Tenía una reunión en 1 hora, pero no era una reunión de negocios. Era algo personal. A las 10 en punto, Donato Ferreira entró por la puerta principal del banco. Vestía su ropa de siempre, camisa de cuadros, pantalón de trabajo, botas gastadas. Y en sus manos, el mismo sombrero de paja que había sido testigo de todo. Los empleados lo reconocieron inmediatamente. Varios se acercaron a saludarlo con respeto y cariño. En el último año, Donato había visitado la sucursal varias veces, siempre tratando a todos con la misma amabilidad, desde el director hasta el personal de limpieza. Bernardo se levantó de su escritorio y caminó hacia él. «Señor Ferreira». «Bernardo». Donato extendió la mano y Bernardo la estrechó con firmeza. «¿Listo para nuestra conversación?» «Más que listo». Caminaron juntos hacia una pequeña sala de reuniones que Bernardo había reservado. No era la oficina lujosa que solía ocupar, sino un espacio simple con una mesa, 2 sillas y una ventana que daba al estacionamiento. «¿Por qué aquí?», preguntó Donato mientras se sentaba. «Porque ya no necesito impresionar a nadie», respondió Bernardo. «Y porque este lugar me recuerda de dónde vengo realmente». Donato sonrió con aprobación. «¿Has cambiado?» «Gracias a usted». «No, gracias a ti mismo. Yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste el trabajo». Bernardo respiró profundamente. «Señor Ferreira, lo invité aquí porque hay algo que necesito hacer. Algo que debí hacer hace mucho tiempo». Donato esperó en silencio. Bernardo se levantó, caminó hacia un armario en la esquina de la sala y sacó una caja cuidadosamente envuelta. «Hace 1 año, cuando usted me ofreció la segunda opción, dijo que si algún día entendía realmente lo que su sombrero significaba para usted, me disculparía por mi propia voluntad». Donato asintió. «Durante estos 12 meses», continuó Bernardo, «he pensado mucho en ese sombrero, en lo que representa, en la mujer que lo tejió con sus propias manos para el hombre que amaba, en las décadas de recuerdos que contiene, en cómo yo, en mi arrogancia infinita, lo arrebaté de sus manos y lo tiré al suelo como si fuera basura». Su voz se quebró. «No hay palabras suficientes para disculparme por eso, pero quiero intentarlo de todas formas». Le entregó la caja a Donato. «No es un reemplazo, nada podría reemplazar lo que Marisol le dio, pero es un símbolo de mi arrepentimiento». Donato abrió la caja lentamente. Dentro había un sombrero de paja nuevo, tejido a mano con un patrón intrincado y hermoso. Junto a él, una nota escrita con caligrafía cuidadosa. «Lo hice yo mismo», explicó Bernardo. «Doña Carmen, la viuda a la que ayudé a reparar su techo, me enseñó.
Tardé 3 meses en aprenderlo y otros 2 en tejerlo sin errores. Donato acarició el sombrero con dedos temblorosos. Cuando levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Es hermoso», susurró. «La nota es una disculpa formal, pero también es una promesa de que pasaré el resto de mi vida tratando de ser la persona que usted vio que podía ser». Donato se puso de pie y, para sorpresa de Bernardo, lo abrazó. Un abrazo fuerte, sincero, como el de un padre que recibe a un hijo perdido. «Marisol estaría orgullosa», dijo Donato, «no de mí, sino de ti». Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Donato sacó su viejo sombrero de paja y lo colocó sobre la mesa. Luego tomó el sombrero nuevo que Bernardo había tejido y se lo puso. «Este será mi sombrero para ocasiones especiales», dijo. «El de Marisol lo guardaré como la reliquia que es. Pero este, el tuyo, lo usaré cada vez que necesite recordar que las personas pueden cambiar». Bernardo sonrió por primera vez en lo que parecían años. «Gracias, señor Ferreira, por todo». «Gracias a ti, Bernardo, por demostrar que no me equivoqué contigo». Salieron juntos de la sala, 2 hombres que habían sido enemigos y ahora eran algo más cercano a amigos. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad, y en algún lugar del cielo, quizás Marisol sonreía. Si esta historia te emocionó, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que Donato hizo bien en darle una segunda oportunidad a Bernardo, déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora te invito a ver la historia de un niño que fue humillado por su profesor frente a toda la clase, hasta que demostró que hablaba 9 idiomas. Te espera aquí al lado.